Creo que José tiene algún problema de que no se le oye cuando habla, así que ni nos puede hacer la introducción ni nos puede despedir como el otro día. Así que si quieres, Sergio, empezar, nos presentas y vamos empezando lo que se conecta a Maribel, que nos falta, que está teniendo un problema con Perfecto. Bueno, pues hago yo las veces de José. No sé si era el mensaje que os quería trasladar o no, ¿vale? Para los que no lo conocéis, Alfredo, que tú no lo conoces, José es el director del centro. Muy bien, bueno, estamos haciendo estos webinarios pues para facilitar a los alumnos que tengan una visión más amplia del sistema educativo, de las opciones que tienen con cada uno de los bachilleratos, grado medio o otras alternativas laborales que hay, académicas. Y, bueno, la idea es, pues eso, la primera sesión hablamos del bachillerato de ciencias, ahora vamos de tecnológico de ciencias, ahora hablamos la parte de humanidades, artes y humanidades, y posteriormente seguiremos con ciencias sociales y demás. Bueno, pues os presento, chicos. No sé si veis todo el mundo a Alfredo, me imagino que le estáis viendo, ¿vale? Alfredo es un buen amigo. Alfredo Pérez es de Gijón, ¿de acuerdo? Él nació en Asturias. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, ¿de acuerdo? Os contará el bachillerato porque su vía de acceso fue un poquito diferente. Él hizo bachillerato de ciencias, os lo contará él después, y cómo cambió un poquito y por qué decidió cambiar. Y cómo llegó a hacer una carrera puramente de letras desde un bachillerato de ciencias. Es muy interesante. Ha sido profesor de lengua y literatura y actualmente trabaja en el Colegio Miguel Delibes y es el encargado de toda la promoción de grupos, de desarrollo y promoción internacional, de captación de alumnos. Además de esa labor profesional, que es la que más tiempo le ocupa, es escritor, escribe tanto verso como prosa, tiene varios libros publicados, muy buenos. Escribe también y colabora con algún autor, escribiendo las letras de alguna canción. Bueno, tiene una vida muy interesante y, sobre todo, muchas experiencias que contaros. Así que, bueno, os dejo con él, que os contará mejor, ¿vale? Sergio, presentamos a Natalia, perdona, primero. Perfecto. Vale, perdonadme, porque también tenemos a Natalia, no sé si veis todas las imágenes, entonces también la tenemos por ahí. Natalia es antigua alumna nuestra, muchos seguro que la conocéis, que os suena su cara por haberla visto por el cole hace 2 años que se fue del cole. Natalia está estudiando bachillerato de arte también, ¿de acuerdo? Nos viene bien porque siempre buscamos en estas experiencias a alguien más cercano a vosotros en cuanto a edad y estudios recientes y luego alguien con más experiencia y de trabajo también. Entonces, Natalia terminó aquí en nuestro cole hace 2 años y se fue a hacer el bachillerato de artes al único instituto en el que se puede estudiar bachillerato de artes aquí en Salamanca. Termina este año, está pensando en la selectividad, en cómo se hará, qué no se hará, y también nos contará un poco sus planes de futuro y qué salidas tienen los bachilleratos de arte, que es mucho más interesante y muchas más que hacer Bellas Artes, que es una salida que hay. ¿De acuerdo? Así que bienvenida, Natalia, también, y muchas gracias por asistir. Nada. Nos falta Maribel, nos falta otra ponente que está intentando conectarse, que me está diciendo que le está dando fallo, no sabemos por qué, intentaremos solucionarlo y en cuanto se conecte la presentamos. Así que si queréis empezar, pues adelante, empieza. Pues empiezo yo, ¿verdad, Sergio? Sí. Sí, comienza, Alfredo. Si quieres. Igual. Pues nada, muchísimas gracias por abrir esta ventana a los jóvenes y, bueno, poder exponer un poco pues lo que ha sido mi vida, tanto universitaria como después laboral. Yo, como todos vosotros, fui un joven que no supo qué hacer y no sabía qué hacer y no sabía qué camino tomar. Estudié, soy de Asturias, como dice Sergio, estudié toda la vida en Candás, un pequeño pueblo donde vive mi familia, y muy cerca de Gijón, precioso, recomendable 100%. Y cuando llegué al bachillerato, pues tampoco tenía muy claro qué estudiar. No supe, como ahora, no había tantas cosas. Tengo cara de joven, pero tengo unos años ya, y eran otros tiempos en los cuales uno no sabía bien qué hacer. Y me gustaban las matemáticas, también me gustaba la lengua, la literatura, pero bueno, decidí hacer un bachillerato de ciencias. Dije, bueno, tiempo siempre hay para dar marcha atrás. Hice bachillerato de ciencias, hice la selectividad, pero seguía sin saber bien qué estudiar, no lo tenía tan claro. Ese verano estuve en Inglaterra, me pasé 3 meses en Inglaterra y
Y bueno, yo antes del verano ya casi me inclinaba mucho por la lengua, por escribir, me gustaba muchísimo y dije, ¿por qué no? No me da miedo. No estaba tan estigmatizado el hecho de estudiar un bachillerato de ciencias para luego tomar una carrera de letras. Ahora quizá existe un poco esa cosa de no lo puedes hacer, has ido por ciencias. Yo quiero de verdad desestigmatizar esa situación. Creo que no pasa nada. Creo que uno está a tiempo siempre de encontrar su camino. Yo hice un bachillerato de ciencias, luego elegí filología. El primer año empecé filología inglesa. Los primeros años de filología eran muy comunes. Estudié una carrera de 5 años. Al principio me parecía dramático, madre mía, estudiar 5 años, ¿qué va a ser de mí? Luego el tiempo pasa muy rápido y no es tan dramático. Quiero decir que cuando empecé a estudiar se me echaba el tiempo encima y después no fue tanto, ¿sabes? Es cuestión de organizarse. Siempre me planteé la carrera pensando que estudiaría algunos años fuera. Me fui en 4º curso a estudiar Erasmus a Italia. Fue la mejor experiencia de mi vida, como os dirá mucha gente. Yo lo considero fundamental, obligatorio, no por el hecho de vivir en otro país, que también, sino por el hecho de encontraros muchas veces a vosotros mismos y encontrar las opciones diferentes que te da un país, una cultura, un idioma, etcétera. El enriquecimiento fue bestial. Terminé la carrera, me organicé bien. Creo que fui una persona inteligente cuando estudié la carrera. El curso más difícil era 4º. Me fui a estudiarlo a Italia. Creía que además de pasar ese mal año que era difícil en España, pues iba a disfrutar de Italia. Realmente terminé en 5 años más medio año más. Terminé como si fuera en diciembre. Y me asomé al abismo del mundo laboral, ¿no? Uno termina la carrera y dice, ¿y ahora qué? No tenía delante de mí ninguna oferta laboral, por supuesto, pero bueno, insisto que me organicé bastante bien. Volví a casa, después de haber vivido fuera, volví a casa. Fue duro volver a casa, porque la vida ya no es como la que tenías cuando eres estudiante y vives en otro sitio. Y dije, voy a organizarme. ¿Qué cosas necesito? Quise seguir formándome. Estudié el CAP, el curso de aptitud pedagógica. Salamanca era un destino ideal para el curso de aptitud pedagógica porque eran solamente 4 meses, 3-4 meses. Cuando uno es estudiante, si le ponen un año de estudios frente a 3-4 meses y en otra ciudad, pues dije 3-4 meses, ¿por qué no? Conozco Salamanca y bueno, me formo y sigo teniendo es cuestión de ir poniendo tics en las casillas de tu vida, ¿no? Hay que ir poniendo tics en las casillas para que cuando te enfrentes a ese momento del salto laboral digas, estoy formado, tengo las 5 o 6 cosas que necesito para que alguien me diga que estoy preparado. Y bueno, rellené la casilla del curso de aptitud pedagógica y eché 2 currículos. 2 currículos, yo era un licenciado en Filología Española, tenía el curso de aptitud pedagógica, tenía idiomas porque había estudiado en Inglaterra y dije, a ver qué me encuentro ahora. Tuve suerte, me llamó un colegio de español para extranjeros, un colegio que es como una academia, pero al final los colegios, yo me imaginaba una academia pequeñita donde iba a empezar a aprender. Al final es un mundo. El sector del español como lengua extranjera mueve muchísimos estudiantes. Hoy en día está súper normalizada la educación del máster de español como lengua extranjera. Hay muchísimas salidas, la universidad te ofrece muchísimas salidas. Empecé siendo profesor. Hay mucha gente que me dice, ¿y cómo te enfrentas a una clase siendo profesor? Mirad, os tuteo lo primero. La universidad me dio muchas cosas, estudié una carrera, pero no me dio nada. Voy a ser bastante sincero, voy a pecar de este sincericidio que me gusta decir. No me dio nada de lo que yo enseñé después a los alumnos. Me dio mucho la formación laboral. La formación laboral me dio muchísimo. Me enfrenté a una clase con unas consignas laborales que me enseñó el director, los jefes de estudios,
Y después, a partir de los 23, 24 años que yo tenía, me formé mucho con esa formación, insisto, de la empresa y empecé a crecer. Digo crecer desde el punto de vista, no quiero parecer como que he crecido, claro que no, pero crecí y quise crecer. Dentro de la empresa había mucha formación a profesores, quise formar a profesores extranjeros. El director del colegio enseguida me dijo, Alfredo, vas a formar profesores extranjeros, vas a viajar al extranjero. Me dedico muchas veces a viajar a otros países como Italia, Francia, China, Estados Unidos. Formo a profesores extranjeros de institutos, incluso de universidad, para enseñarles a enseñar, que es una frase que me gusta mucho decir. En ese mundo estaba cuando me surgió la oportunidad de dar el salto a la educación secundaria. Me llamó un instituto de Salamanca y fui y probé y lo dejé todo. Y fui profesor de secundaria durante un año. Un instituto concertado me dijo, Alfredo, queremos que seas profesor de secundaria, y lo hice. Y fue una experiencia muy bonita también. Me gustó, pero bueno, me sentía también muy cómodo en la educación de español como lengua extranjera, porque los alumnos que venían a estudiar español como lengua extranjera querían aprender. Y ese querer aprender era muy bonito para un profesor. Y entonces, a pesar de que la estabilidad quizá no fuera la misma que en educación secundaria, a pesar de que mi vida y mi sueño es ser un profesor de instituto, por eso envidio muchas veces a Sergio, mi amigo, y hablamos mucho de esto, me sentí igual de reconocido, crecí en mi empresa laboralmente, tengo un trabajo muy interesante, muy bonito. Cada lunes me enfrento a estudiantes que llegan de todo el mundo con ganas de aprender. Y al mismo tiempo fui orientando mi vida a lo que más me gustaba. Yo toda mi vida he sido un creador. No dejo de darle vueltas a la lavadora que tengo en la cabeza y me obsesiona escribir, crear. Y entonces no me ha dado miedo probar a escribir. Tuve suerte, escribí 3 libros, estoy empezando a escribir varios artículos en los periódicos, he creado proyectos, estoy en un taller de literatura creativa, en fin, me considero una persona abierta a muchas cosas y quiero abrir a los estudiantes, y me dirijo un poco a ellos ahora. Primero, que no tengan miedo. Yo creo que los estudiantes muchas veces tienen miedo, ¿no? Tienen un miedo increíble a ¿y qué tengo que hacer? Tengo que tomar la decisión de mi vida. Quiero que sepáis que no tenéis que tener miedo, que el tiempo llega, que los tiempos llegan, pero que es muy bueno estar haciendo cosas siempre. No dejéis de hacer cosas. Es decir, por muy tontas o muy pequeñas que os parezcan, ese pequeño curso de arte que te apetecía hacer porque te iban a enseñar a escribir con un carboncillo especial número 3 y que tú creías, ¿y esto para qué me va a servir? Seguramente no te sirva para nada, pero seguramente te sirva para todo, que es para ti. Al final, esos tics de tu vida, esas casillas que se marcan en ti, abren muchas puertas en el futuro. El italiano, por ejemplo, mi vida en Italia me marcó mucho porque el director de mi colegio me dijo que había otras 6 personas dispuestas a ese trabajo, pero que me eligió a mí porque yo había estado en Italia y sabía hablar italiano. Y el italiano es una lengua menor. Nadie sabe hablar italiano. ¿Sabes? Qué bonito el italiano, pim, pam, pero nadie sabe hablar italiano. A mí, sin embargo, el italiano me dio la vida. Me dio la vida, y no fue el inglés, lo que todo el mundo estudiaba, inglés, porque el inglés te va a abrir muchas puertas. Pues claro que te va a abrir muchas puertas. Pero hay mucha gente que tiene esa puerta abierta. No tengáis miedo a marcar con tics esas casillas que os hacen felices, y no tengáis miedo al futuro, porque el futuro yo creo que lo vais a construir vosotros. Y eso es no quiero ponerme muy idiota, luego Sergio se reirá de mí un rato y me dirá que qué cosas he dicho, pero
quiero que sepáis que yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Es decir, quiero que sepáis que la vida es larga, es tan larga como la vivas. Nada más que eso. Hay gente que dice, es que yo quiero prepararme porque yo voy a hacer esto y después esto y después esto. Está muy bien organizarse, está fenomenal. Pero la organización también la pone en la vida. Y hay que estar preparado, tener plan B y tener plan C. E incluso un plan D. Hay que tener las cosas claras de lo que te gusta hacer, pero también de lo que te hubiera gustado hacer, porque quizá va a ser posible eso, ¿sabes? Y no tengáis prisa y a veces uno, mira, a mí los libros, la literatura, y ya termino, no me dan dinero. La literatura es una maravilla. Yo he publicado 3 libros que son como mis hijos, los tengo aquí, pero nada más. O sea, me da mucho más placer estar aquí contándoos mis libros o compartiendo un detalle de mis libros que nada más en la vida. O sea, me da mucho más placer reunirme con 2 amigos y leer unos relatos con una guitarra y cantando cosas y haciendo cualquier cosa que salir en la primera página del periódico diciendo que el nuevo autor... Eso no da nada. Da mucho más el camino que tú construyas detrás de ti. Entonces, es el momento de construir el camino ahora. Creo que estáis en una edad en la que se construye un camino. Hay que poner en un papel las cosas que queréis hacer, qué os gusta hacer. Si te gustan las matemáticas y te gusta la literatura, no pasa nada. Yo creo que las matemáticas son la estructura del mundo y soy un filólogo español, ¿entendéis? Yo creo que todos son matemáticas. Creo que las matemáticas encierran los secretos de este mundo. Yo lo miro todo con geometría. O sea, yo miro un vaso y digo, ¿por qué es ovalado y tal? Me apasiona la geometría. He leído muchos libros de eso. Pues lo combino con mi vida. No tenéis que dejar de lado las cosas que os gustan. No son incompatibles. Nada es incompatible. Es cuestión de elegir tu proceso vital, tu proceso laboral y no tener miedo. El momento va a llegar. El que quiera ser funcionario será feliz si quiere ser funcionario. El que quiere montar una empresa no debe tener miedo. Que monte una empresa, pero que crea que su empresa va a ser la mejor. Eso es lo que tenéis que hacer. A mí me da igual que tú montes una empresa de lápices o de frases para publicar los sobres de boda en la que tienes que poner una frase, gestor de contenidos. Creo que se me ha pasado a hablar de lo de gestión de contenidos, pero el mundo online está creciendo muchísimo y más va a crecer. Hay mucha gente que le gusta escribir. Para escribir hay que saber decir, no me da miedo, puedo gestionar contenidos de las páginas web. Para que tú veas en una página web que todo es muy bonito, alguien lo ha tenido que escribir. Y esa persona que lo ha escrito quiso escribir eso, quiso ser la mejor escribiendo eso. Yo os animo a que queráis ser los mejores en lo que hagáis. Y ya termino porque, claro, luego Sergio se ríe de mí, ¿eh? No voy a... Nada de eso, nada de eso. Perdona. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Aquí estoy. Ahora, si algún alumno tiene alguna pregunta, Alfredo, luego nos las vais escribiendo, chicos, en el mensaje, o las guardáis para luego las hacéis, ¿vale? Aprovecho para presentaros a Maribel, que se ha incorporado un poquito más tarde porque hemos tenido algún problema con el correo electrónico de invitado. Maribel, que la tenéis por ahí también en la pantallita, si no la veis, la buscáis, que está por ahí. Maribel también hizo el bachillerato se estudió Bellas Artes, hizo bachillerato de artes y se está dedicando a ello. Pero en una rama que yo creo que también es súper interesante, que me gustaría que os comentara, que es la rama del diseño, ¿vale? Que está muy, muy, muy de moda y que es la rama de diseño que también es la que le interesa a Natalia y que también nos va a comentar. No sé quién de las dos quiere hablar o como vosotras queráis. A mí me Natalia da igual. o Maribel, como queráis. Bueno, pues empiezo yo. Me da igual, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Venga, pues Natalia. Bueno, pues yo voy a empezar contándoos de cómo decidí estudiar bachillerato de artes, porque normalmente no es algo muy usual. Yo toda mi vida he tenido las ideas muy claras en todo y yo estaba convencida de que yo quería estudiar bachillerato de sociales, estudiar criminología, hacer unas oposiciones de la policía y dedicarme a eso. Pero en cuarto de la ESO, que estuvimos un montón de meses pues mirando qué opciones tenía, casi a punto de entregar la solicitud para bachillerato de sociales, me dijo Luis,
y bachillerato de artes y yo no había oído hablar del bachillerato de artes en mi vida. Y claro, cuando vi lo que era el bachillerato de artes dije, pero si es que realmente lo que yo quiero hacer es bachillerato de artes. Y en cosa de 2 días hablé con mis padres, les dije, ¿y si hago bachillerato de artes? Ellos me apoyaron, empezamos a buscar información y pues me matriculé y entré en bachillerato de artes. Lo primero que deciros es que es un bachillerato normal y corriente, como cualquier otro, porque lo primero que te dicen al llegar es decir, no es más fácil ni es el bachillerato que todo el mundo elige para tener un bachillerato, porque claro está que empezamos siendo 90 y pico y hemos acabado siendo 70. Y eso solo en el primer año. Es un bachillerato igual de duro que todos los demás, pues porque hay que estudiar mucho, todos los días, con muchos trabajos. Y lo guay de la escuela de Salamanca, que no es un instituto, es una escuela de arte, que vais a ser los más pequeños, pero es que la persona más mayor probablemente tenga 80 años, que os vais a encontrar por los pasillos. Hay un ambiente totalmente diferente. Y yo llegué a artes y estoy saliendo de él de una manera completamente, con la mentalidad muchísimo más abierta, porque cada persona es diferente y tú te encuentras por los pasillos a gente muy diferente y hablas con ellos y te enseñan cosas muy diferentes que no solo te enseñan los profesores. Y también deciros que la libertad que te da esa escuela es muchísimo mayor a la de un instituto, pero que también hay que tener cuidado porque, sobre todo yo me acuerdo que venía del Divino Maestro, que era un colegio que era muy pequeñito, éramos como una familia todos y llegas allí de repente y tienes una libertad de que si tú quieres ir a clase, vas a clase, si no quieres ir a clase, no vas a clase. Y yo os lo recomiendo que vayáis a las clases, no os piréis de clase, que os lo dirá todo el mundo, pero es que es verdad, porque al fin y al cabo, sí, que dices me lo saco, pero si no vas a clase no te sacas las cosas. No sé si queréis que os hable un poco de asignaturas o ya después de bachillerato. Cuéntales un poco lo que tienes pensado hacer, Natalia, ¿en qué estás ahora pensando? Para que vean que hay muchas más salidas que lo que se piensa, porque a veces pensamos que bachillerato de artes y bellas artes es como un conjunto, haces una cosa y por defecto otra, y no es así. A mí, Luis, me interesaría saber las asignaturas del primer año que ha tenido ella. Vale, si quieres hablo de las asignaturas y yo luego ya del otro, por ir un poco en orden. Vale. Las asignaturas tienes las troncales que tienes en todos los bachilleratos, que son filosofía, lengua, inglés, y en este caso, en vez de tener, por ejemplo, como en sociales, matemáticas, la asignatura troncal de este bachillerato es FAR, que es Fundamentos del Arte, que es como una especie de historia del arte, donde estudias todos los periodos y movimientos artísticos, pues en cronología. Y luego tienes como materias para opcionales, tienes Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal, y como obligatoria, Cultura Audiovisual. Cultura Audiovisual es una asignatura donde estudias historia del cine, historia de la fotografía, cómo eran las primeras fotografías, las primeras películas, etcétera, más o menos. También estudias planos y etcétera. Y luego, como específicas, pues tienes educación física que tenéis en todos los bachilleratos, y luego para elegir tienes dibujo artístico, dibujo técnico o volumen, que de esas 3 tendrías que elegir uno. Que dibujo artístico estudias pues cómo empezar a dibujar, empiezas simplemente a dibujar líneas rectas que te tiras meses, luego empiezas a dibujar cuerpos humanos y así vas avanzando con diferentes técnicas. Dibujo técnico, pues dibujo lineal, yo no he cursado eso, y volumen, pues hacer esculturas con barro. En mi caso elegí dibujo artístico y decirte pues que es una materia que es muy interesante, son 2 horas seguidas. Lo disfrutas si te gusta, pero es muy exigente ya que tienes trabajos prácticos, trabajos teóricos y exámenes prácticos y exámenes teóricos. Y luego por último tienes TIC o religión, y yo aquí no le hice caso a Luis, pero me salió bien, y él dijo que siempre preguntáramos la asignatura en la que más notas se podía sacar, porque religión te cuenta exactamente igual que inglés, por ejemplo. Pero yo dije, mira, religión, yo sé que puedo sacar un 10 perfectamente porque con entregar los cuadernos, los ejercicios, más o menos lo tienes. Pero yo dije, es que TIC me han dicho que no es igual que TIC de otros bachilleratos que estudias un Excel o eso, sino que aprendes a dibujar por ordenador. Y dije, mira, lo de religión lo sé, pues voy a tirarme a TIC. Y resulta que me salió bien y que gracias a TIC, pues ahora ya sé lo que voy a estudiar gracias a esa asignatura. Y acabé sacando buena nota. Y esas son las asignaturas que tienes en primero. ¿Qué vas a hacer al final, Natalia? Cuéntales un poco de la salida que ves, qué prevés.
Como salidas, arte, bueno, y como todo tiene salidas y todo no tiene salidas, depende cómo hagas las cosas, claro. Y puedes desde Bellas Artes como ilustradora, luego puedes hacer diseño de moda, diseño de producto, diseño de interiores, muchísimos tipos de diseño. Puedes ser profesor, puedes estudiar artes escénicas, etcétera. Y en mi caso, yo voy a estudiar un diseño gráfico, que es como una carrera universitaria, pero que se estudia en una escuela de arte. Eso es lo que voy a estudiar en principio. Y en mi caso yo no tendría que hacer selectividad porque tengo que hacer otra prueba de acceso para acceder a eso, ya que no va a través de la universidad, que es para lo que sirve la selectividad. Pero bueno, aún así yo la voy a hacer porque sí, yo creo que la selectividad hay que hacerla porque me puede dar un cambio de opinión de estos míos y decir al primer año, no, que no quiero hacer esto, que quiero estudiar otra cosa. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo pensado hacer. No sé si me queréis preguntar algo. Luego, si quieres, Natalia, Vale. que te pregunten, porque es interesante el bachillerato de arte, es muy interesante para gente que le pueda atraer, es mucho más interesante de lo que nos pensamos, que a veces lo tenemos ahí apartado. Lo que es un bachillerato normal, se lo he dicho muchas veces, que conste, para que lo tengas en cuenta. Pues Maribel, te toca, si quieres contarnos un poco qué estudiaste, qué hiciste, el arte. Pues nada, hola de nuevo. Y bueno, con todo lo que ha dicho ella estoy súper de acuerdo. Yo ya estoy metida en este mundo laboral y Bellas Artes o artes es un campo muy, muy amplio. A pesar de que mucha gente pueda decir pintar, solo pintar, no. Yo os voy a contar, empecé a estudiar, bueno, me decidí por Bellas Artes porque me gustaba mucho el arte, pero sobre todo la práctica. Yo soy una persona muy dinámica, muy movidita, entonces me gustaba el arte y quería aplicar ese arte a algo. Llegué a Bellas Artes, disfruté mucho de la carrera y acabé. ¿Acabé con qué especialidad? Bueno, en Salamanca teníamos escultura, pintura y diseño y audiovisuales, que iba como todo unido. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho pintar, dibujar, pero yo, pensando en mi futuro, dije, voy a elegir diseño porque es aplicar el arte a algo. Y bueno, pues me fue bien. La experiencia fue buena. Yo tengo que decir que siempre he sido, bueno, como un torbellino, porque elegí diseño gráfico, que es como lo más tranquilo, lo más limpio, pero tenía asignaturas de pintura, de grabado. O sea, yo nunca dejé de mancharme las manos, por así decirlo, para seguir haciendo también mi especialidad en diseño. Hice diseño gráfico en Salamanca con unos grandes profesores, tengo un recuerdo estupendo, tocamos todos los ámbitos de ese diseño, porque como ha dicho la compañera, el diseño es muy amplio. Y como dijo el compañero anterior, mientras yo estudiaba Bellas Artes, todo aquello que me gustaba, probaba e intentaba formarme. Es decir, cuando yo estudié en Bellas Artes, lo de los ordenadores estaba llegando y teníamos diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería manejar un programa y a mí nadie me enseñaba. Yo me buscaba la vida para poder aprender ese programa. Entonces, esto lo vais a llevar a lo largo de toda vuestra trayectoria si elegís este camino creativo. Esa curiosidad y ese querer aprender constantemente y querer formaros por lo que pueda venir, porque es súper importante. Bueno, pues hago Bellas Artes, termino y digo, manos a la obra. Soy especialista en diseño, licenciada en Bellas Artes, especializada en diseño gráfico. Y nada, me puse a visitar estudios de diseño, a visitar agencias y tuve la gran suerte de entrar en una pequeña agencia de publicidad en Salamanca. Ahí empecé a trabajar en equipo con un periodista y con un fotógrafo porque hacíamos una revista. Ese fue mi primer contacto con el mundo laboral, muy interesante. Después de estar aquí un tiempo en Salamanca, me fui a Valladolid, a otra agencia de publicidad. Pero, ¿cómo se consigue dar estos pasos? Pues tú no te quedas quietecito en casa esperando a que te llamen, no. Tú vas buscando contactos, vas viendo qué te interesa, vas viendo qué se hace y vas moviéndote. En Valladolid, el contacto que yo tuve, bueno, el contacto no, el trabajo, fue en una agencia de publicidad mayor, más grande, donde se tocaba todo, desde el diseño de una etiqueta de una botella, publicaciones para entidades públicas, privadas,
y el grandísimo mundo del comercio, que eso me abrió más puertas todavía. En comercio, vamos a ver, nosotros creábamos campañas publicitarias para centros comerciales, para tiendas pequeñas, y tan pronto el trabajo podía ser la creación de un cartel como montar un escaparate. Yo nunca, o sea, yo en mi carrera, porque ahora sí que hay especialidades, pero en mi carrera no había montado escaparates, no había hecho nada comercial directamente, pero como yo había ido aprendiendo, formándome y tenía mucho interés, en cuanto me propusieron esto también lo tenéis que hacer vosotros. Bueno, pues manos a la obra. Es decir, esa inquietud y esas ganas de seguir y ampliar. Ese contacto con el mundo comercial, con el diseño gráfico aplicado a las ventas, me dio la oportunidad de volver a Salamanca y empezar a trabajar en Mediamar, que todos conocéis. Estuve allí trabajando un tiempo como responsable de publicidad. Este campo también, para los que estáis pensando en el mundo de artes, es muy, muy interesante. Tú entras en un establecimiento y todo es visual. Desde ese escaparate que se está montando, en el que hay una parte de diseño gráfico, otra parte de composición, hasta el interior de la tienda. Todo es animación, punto de venta. Todo es crear espacios atractivos, crear para comunicar, importante, porque es que los de Bellas Artes y los de Artes no solo pintamos y ya, porque hay gente que a mí me ha llegado a decir, entonces, ¿tú qué pintas? Digo, sí, yo pinto porque nunca he dejado de pintar, pero pintamos, creamos, diseñamos con un fin, que es comunicar. Te voy a comunicar las normas de lo que sea, te voy a informar que aquí no se puede fumar por un cartel, pero también te voy a comunicar lo que se vende en este establecimiento. Bueno, que es muy amplio. Fundamental, comunicar. ¿Por qué me paro aquí? Porque tenemos que saber comunicar, tenemos que saber cómo funciona esto tan maravilloso de hablar y que nos escuchen y escuchar. Y al igual que comunicar, otra cosa que muchas veces tenemos pendiente, saber escuchar. Nosotros, los de artes que vayamos a un mundo del diseño y del mundo diseño en el ámbito que sea, tenemos un cliente. Entonces, no creamos para nosotros, como cuando pintas un cuadro para ponerlo en tu casa, no. Creamos con un fin, con un objetivo, y es ese cliente el que manda. Entonces, tenemos que adaptarnos a él. Humildad, otro punto importante, porque a veces en el mundo de las artes, como yo pinto y soy un pedazo de artista, no. Estamos hablando del mundo laboral, de adaptarnos, de comunicar, de transmitir, porque es eso, no solo pintamos a ponerlo todo bonito, que también es importante. Vuelvo a Mediamar. Allí seguí aprendiendo sobre el mundo de la publicidad y del diseño gráfico aplicado a las ventas. También hacía fotografía porque, claro, nosotros salimos de la carrera, de nuestros estudios, y hemos hecho una cosita o dos o tres, pero luego eso se va ampliando, nos van pidiendo cada vez más y tenemos, o sea, en este mundo dispuestos a, somos puro movimiento. Además es muy enriquecedor y nada aburrido. Entonces también hice un poquito de fotografía, de la que había estudiado en la carrera, y bueno, todo es aprender. Y llegó un momento en el que, aparte de ese mundo de diseño y de lo que yo hacía, necesitaba el trato con las personas. O sea, yo nunca olvidé que tenía en mi mente que a mí me gusta mucho lo que es aplicar el arte, o sea, hacer actividades con gente, ¿no? Niños, mayores, lo que fuera. Empecé a prepararme para el tema formación para el empleo. Y llegó un momar que por circunstancias, pues decidí empezar a entrar en ese mundo laboral de la formación para el empleo con desempleados y con personas que están trabajando en el mundo relacionado con mi parte y que quieren seguir actualizándose. Entonces compaginaba lo que es el diseño, mundo laboral, pues puede ser ese publicitario, con la formación. Fui dejando un poquito lo que fue Mediamar, publicidad, y comencé también a trabajar en diseño de interiores. Aquí, bueno, Fiona, no sé si conocéis, pero pues allí me ofrecieron colaborar con ellos para el tema de diseño de interiores y decoración, también un establecimiento, y vamos a mejorarlo y luego pues a crear esos espacios que vosotros tenéis una casa y te dicen, a ver, hay que hacer esto. Ahí es donde yo empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Sigo por aquí o me dedico a la formación? Como no quería dejar nada, pues le dediqué más tiempo a lo que era formación
y fui dejando la parte del diseño, pero nunca he abandonado la parte del diseño. Es decir, yo a día de hoy soy formadora ocupacional en la rama de escaparatismo, decoración comercial, diseño gráfico y sigo haciendo trabajos de diseño gráfico, pues me llaman para montar una historia. Es decir, yo llevo los dos a la par porque me gustan mucho y te dan más posibilidades de seguir aprendiendo. Por último, ¿qué tenía yo en mi saco de las ilusiones y de eso de que esto lo voy a hacer algún día? Pues hacer actividades con niños y adultos, porque creo que el mundo de la creatividad nos aporta mucho a nivel emocional, en todos los niveles. Trabajé lo que son las actividades artísticas con diferentes empresas, pero claro, yo quería algo mío, hacerlo a mi manera, ser yo la que pusiera todo en esa sartén y decidí montar mi propia empresa. Entonces, a día de hoy trabajo con niños realizando actividades de libertad creativa, porque lo que yo creo que es importante es darle la posibilidad de crear. Hay veces que en casa no lo pueden hacer, ¿por qué? Pues porque se mancha, tal, no tenemos todo lo que podemos. Entonces, darle esa oportunidad a los niños de tener un lugar, un espacio y las herramientas necesarias para ser libres y ser felices creando con el mundo del arte. Y, por otro lado, surgió porque la gente lo pedía, es decir, nosotros somos personas con necesidades, aparte de salir a caminar o hacer ejercicio que se lleva tanto, es necesaria nuestra parte más íntima, más interior. Y los adultos también querían aprender a dibujar, a pintar, pasar un rato desconectando del mundo. Y en esa vía también estoy trabajando con clases para adultos de dibujo, pintura. A raíz de todo esto, porque como os he dicho, yo soy una persona muy movidita, a la que le gusta ir aprendiendo y avanzando y bueno, pues hacer todo lo que esté en mi mano, surgió la posibilidad de colaborar con alguna asociación y estamos trabajando un proyecto que es con la Asociación del Lupus, uniendo arte y salud. Bueno, es con la del Lupus, con alguna más que está por ahí en marcha todavía. Y eso, pues a nivel personal me hace sentir bien, hago sentir bien a otras personas que tengo cerca y ese era otro objetivo en toda esta carrera que yo, como habéis visto, es muy variada, muy, bueno, pues de ir aprendiendo cada día y no digo no a ningún reto que pueda surgir mañana. Es decir, nunca se sabe, dentro de 3 días, ¿quién me iba a decir a mí cosas que he hecho que las iba a hacer? Pues no lo sabía. Cuando sales de la facultad dices, voy a ser diseñadora gráfica, diseño para empresa, diseño cartelería, diseño... Pero de repente entré en un comercio en el que podía crear y me monté los escaparates. Es decir, que nunca digáis no, sino que si os gusta y veis que podéis intentarlo, hacedlo. Y aquello que os toque hacer, hacerlo de la mejor manera posible. La parte de la formación, yo disfruto mucho en el tema formación con personas adultas. Bueno, los cursos que imparto de formación para el empleo son de 18 en adelante, entonces hay de todo. Porque como decía el compañero, cuando llegas a ver gente que quiere aprender y además en mi caso aprende, es muy práctico y le sirve para trabajar, que hoy día pues es fundamental. Yo veo a alguien que quiere, que puede y yo le puedo ayudar y te sientes pues muy bien. Y bueno, poco más podía decir, es que he intentado resumir porque como veis es como muy variado y bueno, es que así soy yo realmente, soy pues puro movimiento y que este Genial, mundo os puede dar muchas oportunidades y satisfacciones. Fantástico, Maribel, una vida, la verdad es que es una vida preciosa, lo que estáis contando es algo maravilloso. Os rescato 4 ideas que estáis diciendo, estáis hablando de querer aprender, de probar cosas, de no tener miedo, que el arte es algo normal, que tener inquietud, de la humildad, de estar dispuestos, de aprender cada día. Entre los 3 habéis dicho todo esto y es algo maravilloso. Y nos hacen... Me apetecía, perdona Luis, sí, Alfredo, sí, una cosa que respecto a lo que ha dicho Isabel y la otra compañera, disculpa, me ha parecido fenomenal lo que habéis dicho. Yo tengo 3 puntos que pocas veces tenemos la oportunidad de estar con jóvenes delante, ¿sabes? Delante que te puedan escuchar, ¿no? Y nosotros no tenemos la varita mágica
para deciros cómo va a ser la vida y lo que tenéis que hacer, pero sí hay 3 cosas que ha dicho Isabel y que me gustaría rescatar también, fundamentales. Una la has recordado ahora, Luis, la humildad. La humildad es el camino, no hay otro camino. O sea, la humildad es el camino, sobre todo porque el periodo de aprendizaje es largo, es un periodo de aprendizaje constante. Entonces, la humildad es el camino. No hay más camino que ese, el de aprender constantemente. Segunda cosa fundamental que has dicho, Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablemos. Eso es fundamental. Escuchad mucho porque cuando uno habla mucho tiene muchas posibilidades de equivocarse. Y cuando eso lo hace con cierta edad, pues mira, equivocarse uno ya sabe cuándo se va a equivocar y cuándo no. Cuando uno es joven, tiene que escuchar mucho, mucho, aunque las cosas que escuches no te gusten, pero tienes que escucharlas y aprender quién las dice y quién no las dice. Eso es fundamental. Y tercero, que me ha parecido también súper importante, cómo enfocar la libertad creadora de cualquier persona. O sea, para mí, los jóvenes, los mayores, hay gente que no es creadora porque cree que solo las musas te van a conceder ese don de poder crear. Todos somos creadores y hay que soltar los cabos que nos tienen atados a ese proceso creador. O sea, haced lo que de verdad os guste sin miedo. He terminado otra vez. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Decíamos que hay 2 preguntas de Mario y de Juan que nos preguntan por aquí. Yo creo que la primera es para Natalia, porque la tienes ahora. Te preguntaba a ti, ¿en qué consiste el diseño gráfico, Natalia? La asignatura de diseño gráfico. Entiendo, Juan, que te refieres a eso. Bueno, pues principalmente te ocupas de hacer carteles para empresas, identidad corporativa, que es pues el logo, dónde vas a poner el logo, si en camisetas, en la furgoneta, en las tarjetas de visita, pues las etiquetas de una botella, de cualquier producto. Realmente todo es casi diseño gráfico ahora mismo, porque incluso el diseño de moda en sí también lleva un proceso de diseño gráfico, de la persona que crea a lo mejor el estampado de la camiseta, que luego... El diseño gráfico es diseñar a través de gráficos cosas que llevan todo, un vaso, una botella, todo. Lo hacéis a través de diferentes programas que te permiten pues, dibujar a través de vectores o diferentes maneras. Vale. No sé si Maribel o Alfredo queréis añadir algo en el mundo del diseño gráfico. Yo estoy muy orientado, prácticamente hablamos todos lo mismo. Al final el diseño gráfico, la lengua, las palabras, todo está coordinado. O sea, no habría diseño gráfico si no hubiera una frase, un eslogan. Esa frase no estaría ahí si no hubiera alguien que dijera que ortográficamente es correcta. Mis frases no valen nada si nadie las dice o nadie las ve visualmente. O sea, la poesía visual, la fotografía. Hoy en día todo se parece mucho. Lo que hay que hacer es destapar ese proceso creador y yo trabajo mucho con diseño gráfico, con empresas de diseño gráfico que, es decir, creo que formamos un buen tándem y que todo lo hay que basar en ese, insisto, en ese proceso creador por parte del alumno. Sí, eso es, claro, está claro que en el diseño gráfico todo va en equipo, porque tiene que estar el fotógrafo, luego quien edita una revista, por ejemplo, la persona que la redacta, todo está en equipo, es un trabajo plenamente en equipo, diseño gráfico. Yo quiero comentar algo, que estamos rodeados de lo visual por todas partes, o sea, abrimos los ojos y ya tenemos algo, un mensaje, que yo he dicho antes, que somos comunicadores, y es que no todo vale, porque hace un tiempo parece que si alguien cogía un programa de diseño y hacía cualquier cosa, ya, ¡buf!, qué bien, ya me lo hago yo todo. No. ¿Por qué? Porque hay que saber de los colores, que los colores transmiten, y no es lo mismo poner un rojo que un azul que un verde. Y hay que saber de la tipografía. Por ejemplo, en los libros, si utilizas una tipografía que no hay quien lo lea, ese libro puede ser muy bueno, pero a lo mejor acaba en la papelera. Entonces, es otra vez defender que esto es una profesión muy bonita, que hay mucho contenido ahí abajo, porque no todo vale. Entonces, no todo el que pueda utilizar un ordenador y un programa de diseño o ahora en el móvil, no.
es mucho más. Y es eso, que estamos rodeados de lo visual y esos mensajes que nos llegan, nosotros, los que estamos en ese mundo, tenemos que hacerlos llegar correctamente. Si queremos transmitir alegría, ¿qué color? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si queremos transmitir tranquilidad, pues también. Y en eso estamos. Y que somos visuales totalmente. Y un color nos puede cambiar el estado de ánimo, así es que... Y eso que da lugar a un campo que hoy en día está muy de moda, que es el marketing, al fin y al cabo. Claro, bueno, ahí Yo tengo una pregunta. Estamos unidos. Yo tengo una pregunta para Isabel, que es que cómo, o sea, ha hablado de que da clase a chavales, pero también a adultos, y quería saber cómo lo haces ahora desde casa, si es como una clase como la que damos, por ejemplo, con Luis, o lo haces de otra manera, ¿cómo lo haces? Bueno, ahora el problema, bueno, es que la palabra esa no me gusta. Ahora estamos pues un poco ahí en stand-by. Yo con los cursos que tengo de formación para el empleo, pues tengo tutorías, formación online, plataformas, trabajos y mucho mail y mucho teléfono. ¿Qué pasa? La parte que más pena me da es la parte creativa con niños, bueno, pues con esos adultos, que son actividades más artísticas, que ahí pues estoy en contacto con ellos, pero claro, no podemos llevarlo a cabo. Pero a pesar de las circunstancias, pues yo les mando información, hacemos cosas en común. De hecho, yo he propuesto hacer entre todos un libro de este periodo que hemos pasado, a base de imágenes, a base de lo que queramos, de un collage, de recortes, de escritos, lo que a uno le... Entonces, de alguna manera seguimos en contacto. Vamos, fundamentalmente la formación a través de la plataforma, la que es pues cursos que tienen un principio, un fin y que no queda otra que hacerlo así. Natalia también preocupada porque el segundo de bachillerato, la selectividad, es un mundo que está preocupado porque no saben qué va a pasar y es un momento en el que se están jugando mucho. ¿Verdad, Natalia? Sí, la verdad es que la situación pues ha salido así y bueno, tenemos realmente más tiempo para estudiar, pero es verdad que no se rinde tanto. Alfredo, ¿cómo estás viviendo esta época en tu trabajo? Pues es agobiante. Es un poco... Yo me atrevo a decir un par de cosas. Una, laboralmente es una situación difícil. Nuestro colegio, que vivía de los estudiantes extranjeros, por ejemplo, pues imaginaos la situación, pues nada, ha cerrado. Volvemos a abrir el 6 de julio otra vez. Entonces es muy duro. Hemos pasado, a mí me gusta siempre explicarlo, nosotros teníamos un volumen de 4.000 estudiantes cada año, que era un volumen bestial para Salamanca y en España. Éramos uno de los colegios, me atrevo a decir, un colegio de referencia. Era nuestro mejor año, el año de nuestra vida, el año en el que íbamos a crecer exponencialmente. Yo el 28 de marzo tenía que estar en Estados Unidos durante una semana y tal. Entonces, todo cambió. Pero sin embargo, el mensaje que hay que darle a los alumnos es que estos planes que se hacen siempre de que yo mi vida la voy a estructurar y tal, y todo lo tengo controlado, creo que tenéis que tener un poco, como os dije antes, plan B, plan C, y lo mejor es que estéis bien con vosotros mismos. Eso es lo que os va a dar mucha tranquilidad. Haced lo que os apetezca hacer, pero estando bien con vosotros mismos, porque llega una ola y se lo lleva todo. Una ola, las olas, estamos en una playa tranquila hasta que no es tranquila. Y la vida es una caja de sorpresas y hay que estar preparado para ello. Y a la juventud hay que prepararla para ello. Para que, a pesar de esto, yo me quedé... Sergio me preguntaba el otro día, ¿en qué tal? ¿Estáis mal? Claro, pues sí, es un drama, es un drama. Mi mujer trabaja en el colegio también, pues no tenemos trabajo ahora mismo, estamos en un ERTE, no hemos cobrado el ERTE. Pues imaginaos la situación cuando hace 2 meses y medio nuestra vida era sencillamente maravillosa. Teníamos un trabajo genial, yo era una persona muy cercana al director, era pues fenomenal, Alfredo, estamos creciendo, es maravilloso, ¡pum!, llega la ola y te quedas así. Pues como todas las empresas, pues la cabeza arriba. Yo, por ejemplo, no sé estar quieto un segundo.
creí que era un buen momento para posicionar la ciudad de Salamanca. Yo no soy de Salamanca, Salamanca es una joya, Salamanca es maravillosa. Creo que a la hora de vender Salamanca vendemos Coca-Cola, siempre digo lo mismo. Entonces fui al ayuntamiento y le dije, oiga, es el momento de vender Salamanca como ciudad en la cabeza de toda la gente. ¿Por qué no trabajamos en redes sociales, hacemos un escrito a diario, poniendo cultura, arte, 200 palabras que sean de lectura muy fácil, tal? El ayuntamiento dijo, venga, preséntame un proyecto. Lo presenté, salió adelante, estoy haciéndolo. Es decir, se cierra una puerta, se abre otra. Eso te lo da las ganas de hacer cosas. Quiero que los jóvenes tengan ganas de hacer cosas. Y que no os dé favor decir, no, si es que yo soy funcionario y a lo mejor, con todos mis respetos, por favor, para todo el mundo, pero trabajo de 8 a 3 y soy muy cómodo y, oye, pues hago mis cosas cuando me apetecen, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Pues es que igual te la tienes que complicar si te hace feliz. Complícatela, que seguramente te esté haciendo feliz. O sea, Isabel seguramente dirá, si es que yo, ¿para qué voy a hacer más cosas? Pues las hace porque las quiere hacer y porque es feliz viendo como un niño dice, qué maravilla el libro que hemos hecho de esta, pues no te reporta nada más que emocionalmente, y emocionalmente crecer es una maravilla, de verdad. Bueno, está claro. José no tiene voz, así que Sergio, si quieres. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra experiencia, por abrir vuestro mundo, tanto laboral como de estudios, a los chicos. Espero que hayan sacado algo en claro también, que de las humanidades y de las artes, pues también se crece, también se vive, también se puede posicionar, que aunque parece que culturalmente o socialmente están un poco más abandonadas o no son tan mediáticas como las ciencias, pero bueno, que hay salida para todos y bueno, como decían ellos tres, especializaros en lo que os guste, vuestra propia opinión, vuestros gustos, vuestros intereses. No dejéis y no hagáis las cosas porque lo hace la mayoría o porque tiene más salidas. Realmente salidas hemos visto que todo puede tenerlo o al revés, nada. Crecer en lo que os gusta, ser buenos, haceros los mejores en aquello que hagáis, como han dicho ellos tres, cada uno en su ámbito, cada uno en su rama, en su especialidad, porque el mundo necesita de todos vosotros para seguir adelante. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Gracias también a vosotros, los chicos, los alumnos, por escuchar tan atentamente. Gracias a los chicos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes en otro webinar con Bachillerato de Ciencias Sociales, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Ok, chicos. Muchísimas gracias. 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 Adiós. Gracias. Adiós.